de cubilete, que hoy lo vamos a hacer a distancia por la vía de este Skype o Skype, como pronunciemos, con viernes de cubilete, pero a distancia. Le voy a pedir al invitado que si me permite hacer mi tiro yo y que confíe en que haga el de él, y ya vemos quién hace la pregunta incómoda que ha distinguido estos viernes de cubilete. Está con nosotros a distancia, ni más ni menos que Javier Solórzano Sincer, periodista de una amplia trayectoria en radio, en televisión, columnista. La verdad es que un periodista que ha cruzado todo este camino de lo que ha sido el periodismo durante mucho tiempo, y hoy, con respeto, me permito estar junto a él en este día especial para ver qué pensamos de todo este asunto tan peculiar que es el ejercicio del periodismo en todo este tiempo. Javier, buenas tardes. Un gran abrazo, Julio, por muchos motivos. Un gran abrazo a ti, a todo tu equipo y a tu astillero cotidiano de la jornada. Gracias. Pues chilango, chilango eres tú, y chilango sigue siendo, mi querido Javier. Mira, yo soy de la idea que hay cosas que luego cuesta mucho trabajo cambiar. Por ejemplo, cambiar de equipo de fútbol es siempre muy difícil, puede ser traición, ¿no? Cambiar de ciudad, entiendo que por razones, pero uno nunca deja de ser el origen. Y yo soy de familia, incluso de 3, 4 generaciones arriba. Básicamente todos somos de la Ciudad de México, de la Colonia del Valle, luego de la Nochebuena, ahí cerquita del estadio y de la plaza. Ahí. Luego me fui a la del Valle otra vez y luego me vine para acá en la zona de Polanco, cercana a Ejército Nacional. Ajá. Y si no es indiscreción, ¿a qué equipo le vas? Pues le voy al que ya se está recuperando, fíjate, ya tenemos ahí por lo pronto a la América cerquita. ¿Al Cruz Azul? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A las Chivas, a las Chivas. A las Chivas, en eso coincidimos. Oye, es que déjame decirte que a mí me pasó algo con las Chivas. En los 60, ¿te acuerdas que se jugaba en CU antes que en el Azteca? Sí. Entonces fui a varios partidos de los pentagonales y todo eso, y el Guadalajara era un espectáculo, y era esto, pues, que nos sigue llamando la atención a pesar de la globalización, pues era muy mexicano, Julio. Ajá. Es muy mexicano. Claro, ese es el sello distintivo. Javier Solórzano, si no hubieras sido periodista, ¿en dónde andarías ahorita? Yo supongo que andaría trabajando en la universidad, si no en la UAM, en alguna universidad, y supongo que hubiera estudiado sociología, que estuve siempre muy cerca, hice diplomados incluso, y en la UAM Xochimilco, que es una historia para mí maravillosa, pues estábamos, te has de acordar, Julio, te tocó indirectamente todo el proceso de fundación, todo el proceso de una relación diferente maestro-alumno, de la realidad está a la vuelta de la esquina y estas cosas. Trabajé mucho tiempo en una zona entre el estado de Veracruz y el estado de Puebla, y luego trabajé dentro de la universidad en las fronteras. Entonces eso fue, yo supongo que ahí andaría, y un poco la casualidad me dirigió hacia otro lado, ¿no? Como siempre es la vida. ¿Y qué casualidad fue la que te empujó hacia el periodismo? Pues mira, yo creo que algo que seguramente te pasó a ti en tus épocas de San Luis Potosí, ¿te acuerdas, no? Claro, claro. Yo creo que estudié, ¿no? Estudié una parte en la Ibero, allá en la Universidad Iberoamericana. ¿Sabes cómo se llamaba la carrera? ¿Quién sabe si te acuerdes? Se llamaba Ciencias y Técnicas de la Información. Claro, y sí. por un lío, por un lío interno bastante fuerte, me pasé a la UNAM, y entonces ya estaba acabando y tuve que revalidar 2 años. Me faltaban 3 materias para acabar, y un lío en que salimos 3 personas. Uno de ellos ya falleció, el otro trabaja en la UAM, Romeo Pardo. Entonces nos salimos, y en ese proceso de la salida, de empezar a revalidar en la Facultad de Ciencias Políticas, en la escuelita, me apareció un trabajo que yo había hecho como servicio social, y me invitaron a trabajar a la UAM, Xochimilco, ¿no? En 74. Yo siempre decía que es una de las irresponsabilidades del Estado mexicano, ¿no? Haberme contratado a mí y a todos los que estábamos ahí, que teníamos, pues imagínate, 22, 23 años, y nos pusimos a hacer la carrera. Yo creo que el periodismo lo trae uno, ¿no? Me importaba mucho saber qué pasaba, me importaba mucho saber en el fútbol, por ejemplo, un equipo que se llamaba Juventus, ¿de qué ciudad era? Me importaba mucho saber qué iba pasando con los Diablos Rojos del México, y me importaba mucho saber por qué el Excelsior de los 60, que yo era muy inconsciente, pues se dedicaba a lo que se dedicaba de manera tan fehaciente,
y además pues mi padre trabajó un tiempo de abogado ahí, y también del periódico El Nacional, y entonces yo supongo que todo eso se pegó más sin que mi padre tuviera nada que ver con el periodismo. Pues sí, Javier, la vida nos regala la oportunidad, y más en estos momentos de reflexión, de ver hacia atrás y decir, ¿qué he hecho, qué no he hecho en este lapso? Y te pregunto a ti, ¿cómo te sientes a lo largo de toda esta, pues la verdad, una intensa trayectoria periodística? Si yo hubiera querido leer lo que en Wikipedia dicen de tu trayectoria, pues me tardo 3 o 5 minutos No, leyendo no, no. todo. Pero, pero, ¿cómo te sientes a estas alturas? ¿Qué méritos y qué deméritos has visto en el periodismo a lo largo de este tiempo? Pues mira, hay un dicho que me gusta mucho que dice que si alguien, este, no piensa bien de uno mismo soy yo, porque si alguien se conoce soy yo, ¿no? Ujú. Acabas teniendo toda, Julio, una historia que muchas de las cosas que voy a decir sé que tú las has vivido en carne propia. He podido como ver muchas cosas. De los temas realmente te confieso que no han dejado de inquietarme nunca, tiene que ver en la estructura de propiedad de los grandes medios de comunicación, ¿no? Ujú. Sus relaciones con el poder, cómo se establecen estas relaciones y cómo se van acomodando, ¿no? O sea, tienen de repente pocos escrúpulos. Entonces llega un nuevo presidente y ellos lo primero que quieren hacer es acomodarse, llámese como se llame. Ujú. Y los presidentes entienden que en el ejercicio del poder pues deben de estar medio cerca. Me da la impresión de que el que tenemos ahora está tratando de tomar una distancia, aunque creo que la mafia del poder ahora es ex mafia del poder, ¿no? Ujú. Pero también veo algo que me parece que he podido ver a lo largo de estos años. Es un proceso de formación interesantísimo. Yo creo que hay un cambio, así un cambio importante en la formación periodística, independientemente de todos los vicios que tengamos. Uno se dio en 1985 con el temblor Ujú. y el otro, es muy probable que estés de acuerdo conmigo porque hay que reconocer lo que hizo el periódico La Jornada, sin Ujú. duda alguna fue el zapatismo, ¿no? En donde Ujú. se creó toda una nueva generación, los jóvenes que estaban siguiendo a Manuel Camacho como jefe de gobierno y que se fueron a seguir a Manuel Camacho en términos de coberturas periodísticas, junto con una gran cantidad de jóvenes que estaban en proceso de formación en sus escuelas y llegaron allá, recuerdo yo bien, a Tuxtla, luego a San Cristóbal, a Guadalupe Tepeyac, a todos estos lugares. Y me parece que fue una generación que fue cambiando un poco el ritmo, junto con algo que también pasó, que fue lo del CEU, ¿no? Fueron años muy, muy intensos allá por el 87, en fin. La cosa es que yo pienso, Julio, que hemos visto tú y yo muchas cosas que no nos hace ni más ni menos, pero sí nos hace ver algo que yo siempre digo, a mí no me pregunten por lo que sé, ¿no? Más bien pregúntenme por lo que hemos visto, ¿no? Porque Ujú. hemos visto cosas y sobre todo sigo pensando este gran dilema enorme que tenemos entre la relación de las estructuras de poder y los medios de comunicación y particularmente los periodistas. Claro, coincido con todo el análisis que haces. Em, Me parece, Javier, que tú eres un ejemplo de cómo se puede sobrellevar la convicción periodística a pesar de los embates y las aguas cambiadas, fangosas, de estas relaciones de los propietarios o los medios de comunicación tradicionales que tratan de imponer sus condiciones, su línea, su forma de hacer las cosas, y que tú eres una parte de ese ejemplo de poder sobrevivir y sobrellevar las cosas a pesar de todo. ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué enseñanza te deja todo este trayecto? Esa es una pregunta que también tú te tendrías que hacer, en verdad. Lo Mira, sé, lo sé. yo creo, porque además soy más que nunca tu presencia, no lo digo en un club de elogios mutuos, pero te diría que tu presencia se convierte en algo muy importante en función de los escenarios que tenemos. O sea, si ahorita entiendo que es muy impopular decirlo, no andamos en función de la crítica, no proponemos los equilibrios, si no andamos en eso, es probable que entremos en terrenos muy delicados. Yo diría, nomás es cosa de que pase el coronavirus, porque van a venir días muy más complicados de los que estamos viviendo. Pero yo te diría, Julio, que el tema es, un amigo que decía que uno no debe de permitir que se le llene uno, ya sabes, todo absolutamente de, pues para decirlo claro, de mierda, ¿no?
Ajá. Entonces dice, llega un momento en que no tienes por qué aguantarle. Si la aguantas es bajo tu responsabilidad y no te andes preguntando cosas. Y yo creo eso, ¿no? Yo he visto cosas, he tratado de mantener distancia y cuando veo que no quepo y cuando veo que ya todo lo que está pasando pasa abiertamente a segundo plano y lo que tú dices no les importa, pues entonces yo creo que es muy difícil, pero hay que tomar el camino de salida, ¿no? Y también otras veces, pues uno toma el camino de salida porque uno le dicen gracias por participar. Pero te diría, yo lo que veo es que, eh, híjole, no sé qué para decirlo, ¿no? Pero a mí me parece que la vida es coherencia. Y si uno más o menos va a coherencia, la propia coherencia te frena. Y si no hay coherencia, tú te sigues y cada quien hace de su vida un papalote. No me atrevo a juzgar a nadie en ese sentido. Envanece la televisión, los medios electrónicos y hace que haya gente que hará lo que sea, incluso sacrificando su dignidad o su coherencia para mantenerse en el escaparate. Sácole, fíjate, yo me di cuenta que salía en la televisión, No porque lo yo digo por entré, ti, no lo pregunto por ti, no, lo digo en general, no, Javier. no, claro, no, lo Ujú. entiendo como una reflexión que también me puede tocar, por supuesto, y no, me parece que es muy razonable. A ver, yo te diría, es un poco como lo mismo, tú te la has pasado en la prensa escrita y de repente entraste a radio en un proyecto que se convirtió muy interesante, ¿no? Y hacías cosas también a través de Internet. Yo lo que creo es, yo me di cuenta en otro tiempo, en el 87, por ahí así, que yo salí en la televisión cuando una señora me lo dijo. O sea, créeme que yo no tenía como muchos referentes de lo que era salir en televisión. En mi casa incluso tardaron en darse cuenta, ¿no? Bueno, mi familia directa no, pero digamos mis hermanos, mi mamá, en fin, pues tardaron en darse cuenta. Yo no soy muy proclive a estar diciendo algunas cosas, pero te diría que la tele es muy ambigua, ¿no? Es un gran medio de comunicación, pero es un gran medio que tiende mucho a la veleidad. Y la veleidad se expresa de muchas maneras y muchas veces con tal de estar en el terreno de la veleidad, uno es capaz de cualquier cosa. O sea, yo siempre he dicho, cuando veo, me acuerdo mucho de un buen amigo que tú conoces, que se llama Alberto Lati, Ujú. cuando se fue de Televisa, yo le mandé un tuit y le dije, hay vida después de Televisa. No se te olvide que hay vida después de Televisa. Y tuve hoy a Alberto Lati, pero hay otros que no pudieron después de Televisa o después de TV Azteca. No pueden, ¿no? Ellas o ellos, porque hay una imagen y ya está un terreno en que se los han marcado y de repente te dicen, pues ahora a ver cómo le haces si no encuentras cómo hacerle. Y esta veleidad, yo supongo que se agudiza quizás un poco en nuestra sociedad, pero es una veleidad a veces es propia de la televisión. Pero también creo que hay ejemplos maravillosos de personajes que en la televisión han hecho un trabajo que uno tiene que reconocer y tiene que saber valorar porque ha sido importantísimo para el país e incluso han dado batallas internas en el área de deportes, en el área de espectáculos, en el área de política, de noticias, que ha sido muy importante, ¿no? Y ahí están los otros, que tú y yo sabemos que existimos por ellos, ¿no? Los que están en la redacción, la que te consigue los invitados, pues eso es lo que te permite todo el tinglado, y ellos no están en la veleidad, ellos están en el cumplimiento para que el que salga, pues de repente se vuelva veleidoso, ¿no? Pues sí. Bueno, pues vamos a entrar a la otra veleidad, la de los Sal anuncios comerciales. Vamos a hacer una pausa, Javier, y regresamos en un par de minutitos. Ahora volvemos. Muchas gracias, Julio. Gracias por seguir en sintonía en La Octava. En este día especial estamos con el periodista Javier Solórzano, a quien agradezco estar en este viernes. Javier, ya estamos de nuevo en contacto. Gracias, Julio. Oye, Javier, em, pues uno de los términos que está hoy en boga, que se maneja para arriba, para abajo y que se usa como una especie de distintivo o característica del pasado periodístico es el llamado chayote. ¿Qué ha significado? ¿Qué es? ¿Qué has conocido de él? A ti mismo, ¿cómo se te ha acercado ese tema? Pues fíjate que, digamos, te confieso que no he pasado muy cerca de esos terrenos. Ajá. No soy ningún santo, ¿eh? Ujú. Pero no he Yo pasado tampoco. cerca de esos terrenos, No ¿no? somos ¿Para qué? santos. ¿Sí? Sí, pues te Sí. diría, y digamos, pues a estas alturas, y después de lo que uno ha hecho, con la edad que uno tiene, pues no me costaría nada de trabajo decir pues sí o no. Y Ujú. punto, fue algo que así también se estilaba sin que estuviera
hubiera una especie de juicio entre bueno y malo o alguna cosa así, pues eran formas que yo sí alcancé a apreciar, nunca frente a mis ojos, pero lo escuchaba y lo sabía de personas. A mí me parece algo en este asunto del chayoterismo, que hay algo también que es importante, ¿no? Hoy se ha hecho un juicio de repente demasiado radical respecto al periodismo y yo te lo digo con sinceridad, Julio, no estoy tan de acuerdo. O sea, pensar que el pasado del periodismo es neoliberal y conservador, como a veces plantea el presidente, yo la verdad que no lo comparto en lo más mínimo. Hubo grandes batallas, batallas fuertísimas que dio mucha gente. Y para decirlo claro, batallas que tenían que ver con despidos, batallas con las grandes batallas para publicar en la jornada un titular o para hacer algo de lo que hacíamos, perdón que lo diga, en MBS o incluso en Imevisión con todas las limitaciones que había. Y lo que hicieron muchos otros periodistas en los estados de la República Mexicana. No se puede circunscribir a que todos en el pasado estábamos fritos, porque realmente yo pienso que hubo mucha gente que hizo muy buen trabajo, hombres y mujeres, que hoy me parece que hay que, no se trata de ponerles una estatua, pero hay que ponderar y hay que tratar de distinguir que en el pasado la lucha por la libertad de expresión, por el derecho a la información, fue un asunto en donde las batallas muchas veces fueron interminables, ¿no? Por ejemplo, en el derecho a la información en el año 81, te has de acordar, cuando se hizo todo ese documento y resulta que López Portillo se lo entregó a Luis M. Farías, que era el líder de los diputados, y se vino abajo un trabajo de un año para tratar de ensanchar la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos, los códigos de ética. Entonces yo no estoy tan seguro, no, estoy absolutamente seguro de que no todo el pasado es igual, pero entiendo por qué lo mencionan. Y cuando digo eso, lo que estoy diciendo es que no todo el pasado es chayotero. Hubo y hay experiencias formidables respecto a lo que se hizo en el pasado, y yo sí entiendo muy bien que los grandes medios de comunicación concentraron, Julio, lo sabes tú muy bien, concentraron esa atención y ese estereotipo que hoy se vuelve un poco injusto cuando se habla de todo el pasado, en donde, insisto, hubo hombres y mujeres que hicieron un trabajo formidable y mucho cambiaron las cosas, déjame ser enfático y reiterarlo, con el temblor del 85, con el CEU, con las elecciones del 88 y con la llegada del subcomandante Marcos y el ejército zapatista. Esos fueron pies de toque para la libertad de expresión. No era nada fácil, ni con el Chayo se resolvía el control de la información, yo creo que a partir del 85-86. ¿Qué opinas del periodismo o de la información o los contenidos o comentarios dados a través de Internet, particularmente de YouTube? Mira, ese es un asunto que hay que revisar, ¿no? La fuente acaba siendo determinante. Hemos entrado en un terreno en donde muchas de las cosas que aparecen en YouTube tienen un gran valor. ¿Por qué razón? Porque mucha gente a través de Internet, a través de páginas que ha hecho, ha logrado ensanchar todavía más los terrenos de la libertad. Pero también tienen un uso muchas veces cuestionable, ¿no? Es decir, hemos visto lo que ha sucedido con muchas páginas, con muchas informaciones que forman parte de un contexto en donde lo único que hacen es desacreditar los mismos hechos o adelantarse a hechos que no son. Y yo creo que esto es algo que es el punto, me atrevo a decir, Julio, el punto más destacado de lo que hoy tenemos es, por supuesto, como en otro tiempo había una relación emisor-mensaje-receptor, y para que el receptor se convirtiera en emisor, pues era un número. Ahora el receptor es un emisor. Y yo creo que este es el gran descubrimiento que hemos tenido con las redes sociales, y ahí se ha abierto una gran beta. Pero también diría otra cosa para concluir. Este proceso que hemos vivido últimamente tiene también una gran ventaja, es decir, los ciudadanos, a pesar de todas las cosas que vivimos, nos hemos vuelto en ciudadanos más activos y más informados. Entonces ya no fácilmente te tragas algo. Y además ha pasado otra cosa. Por momentos se ha desacreditado tanto a las redes que para darle valor a lo que dicen las redes, se acaba pensando, Julio, y lo sabemos, en los medios de comunicación, para ver si los medios de comunicación lo dicen o no, es cierto o no, porque las redes han quedado en muchas ocasiones siendo cuestionadas respecto a lo que informan, tanto en YouTube, tanto en todos esos procesos. Pero yo te diría, ¿qué haríamos sin YouTube? Es un descubrimiento maravilloso para todos. Claro. Javier Solórzano,
¿Alguna vez tuviste alguna tentación de política partidista o electoral? Digo, No te hagas que tú sí. no, yo sí, ¿para qué? Ahora sí que es así. Sí, Pero tú, ahora sí, sí que déjame ser sí. el entrevistador. No, Eh, claro, no, eh. y gracias. Sí, 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 la tuve. La tuve hacia finales del año, por ahí, cerca del año 2000, Ujú, que más que una tentación fue una conversación larga con quien era presidente del PRD ujú. respecto a esto y me acabó ganando el periodismo y una parte todavía que estaba en la academia, ¿no? Lo platicamos si convenía o no convenía y acabé decidiendo que lo mío, como diría Demián Bichir, lo mío es el periodismo. ¿Te sientes contento de toda la trayectoria de lo que has hecho a lo largo de estos años? Pues fíjate que siempre te quedas insatisfecho, ¿no? Ujú. Siempre te quedas insatisfecho. Digamos, hay cosas pues que uno ha podido vivir de manera muy, muy importante, ¿no? Me parece muy importante lo que hicimos en Televisa con el Círculo Rojo. Me parece muy importante todo lo que se hizo en Imevisión, Contracorriente, del propio gobierno. Me parece muy importante lo que hicimos con los códigos de ética, que fue un asunto que fue relevante, pero también me quedé corto en otras cosas, ¿no? Y que creo que debe haber metido más el acelerador, pero también creo que no estaban tan fácilmente dadas las condiciones. Y por supuesto que tuve muchas falsas salidas, que eso pues está público, ¿no? Tuve falsas salidas. Me fui a TV Azteca pensando que podía hacer algo y a las 3 semanas dije, pero ¿qué hago aquí, no? Pero Ujú. bueno, fue una falsa salida y uno pues no las justifico, pero pues ahí están, forman parte del crecimiento y de la existencia de uno, ¿no? Claro. Javier, sí, porque es importante no negar la historia de uno, ni en sus Claro. baches, ni en sus cimas. O sea, esa es la historia de los claroscuros. Nada más que ahora hay casi una exigencia de que todos en general y en particular los periodistas deberían ser historias de próceres cotidianos, impolutos e intocados, cuando en realidad pues nuestra sociedad ha tenido que transcurrir entre esa manera que hemos tenido de décadas de un sistema político en el cual ha tenido que practicarse y hacerse lo que corresponde en cada momento, creo yo. Sí, Pues, sin duda. Mira, yo te diría que tengo un buen amigo que es finlandés, pero vive en Italia y lo conozco de muchos, muchos años por las cuestiones académicas. El otro día me decía, nos encontramos largamente en un evento y me decía que él le emociona mucho México, ¿no? Y entonces yo me puse a pensar, pero ¿cómo es posible que le emocione, no? Y entonces me empezó a juntar toda una serie de hechos que se dan en el país que dice pueden ser determinantes para el futuro de nuevas formas de sobrevivir y existir. Dice, ustedes tienen una frontera con Estados Unidos, tienen al narcotráfico metido hasta adentro, tienen problemas de inseguridad, tienen el problema de la migración, tienen problemas en materia económica, tienen problemas sociales evidentes, tienen todavía una presencia indígena significativa, tienen los fenómenos de las grandes ciudades. Dice, de repente me dice, amigo, yo alcanzo a ver a México como una especie de, junto con Brasil, como de los grandes laboratorios del futuro. Y yo creo que algo hay de cierto, ¿no? Digamos, no se trata de decir que el país entonces sea bienvenido. Este país que tenemos no puede ser bienvenido y es evidente que hoy estamos viviendo una circunstancia diferente. Quisiéramos un presidente más preocupado en términos prácticos y acucioso con el tema del coronavirus. Quisiéramos a unos empresarios más comprometidos, quisiéramos a partidos, quisiéramos una verdadera oposición, pero eso es una cosa, tú y yo lo sabemos, que se construye, se construye, se construye, no cae del cielo y si estamos donde estamos, mucho se debe al pasado, ¿no? claro, claro, claro. Javier, ¿y cómo te diviertes, te distraes, tocas la guitarra, cantas, qué haces? No canto ni en defensa ¿Nada? propia, ni en el baño, no. Tengo un hijo que canta y entonces lo voy a ver cuando puedo, que se llama un grupo de rock que se llama El Rey Pila, y tengo también cosas ahí que soy muy seguidor de lo que tiene que ver con el deporte, me divierte mucho. Eh, Soy creo que buen lector de periódicos desde muy chico, me enseñó entre otros personajes maestros que tuve que conoces muy bien, como es Froilán López Narváez, como Claro. es Miguel Ángel Granados Chapa, Ajá. que estuve siempre muy cerca de ellos. Y entonces más bien te diría que la vida la hago un poco como siempre significativamente sobre lo que tengo de profesión. Pero
Fui futbolista cerca de lo profesional mucho tiempo. Jugué en una liga de fútbol que en México fue fabulosa, que se llamaba la Liga Española, y entonces ahí jugaban todos los que luego se iban a primera división. Ujú. Llegué siendo el niño y cuando ya me fui, como a los 40 y tantos años, me fui siendo el abuelo, como puedes imaginar. ¿Y qué posición Y jugabas? medio, Ujú. medio adelante, Alfredo Tena, que fue mi entrenador, me Ajá. consiguió un puesto que me hizo feliz porque ya no corría como antes. Me puso atrasito de los delanteros. Entonces Ah, era una especie de 9 engañoso, como luego se dice. ajá. Y luego Luis Fernando Tena tenía una teoría, dice que tendríamos que tener tiradores de penaltis como en el fútbol americano. Entra un cuate que es especialista en penaltis, lo tira Claro. como que él tira el kickoff y lo regresas. Que ese puede entrar las veces que quiera. Ajá. Entonces, muy divertido Luis Fernando Tena, en verdad. Y luego, pues me dediqué mucho tiempo y me dedico todavía a algo que me permite pensar que es correr. Sí, te he encontrado en algunos parques o en algunos lugares, nos hemos encontrado Sí. corriendo. Javier, pues vamos ahora a correr para entrar a lo que ya sabemos que son estas cosas, los cortes. Regresamos en unos minutos y hacemos el tal cubilete que normalmente lo Venga, hacemos presencialmente porque estamos aquí. Te pido tu voto de confianza para que yo haga mi tiro y a tu nombre haga el tuyo y veamos con las cámaras de testigos quién gana y el que gana le hace la pregunta al otro de lo que quiera, como quiera. ¿Sale? sale. Cuentas Órale, conmigo. sale, gracias. Vamos y regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía. Estamos en la octava en este viernes de cubilete con el periodista Javier Solórzano. Javier, ya estamos de regreso. Estoy listo para lo que tú digas, Julio. Puesto aquí para el cubilete, ¿qué te parece? Venga ¿Eres, de ahí. ¿Le entras a los juegos de cantina o no eres muy de eso? Sí al cubilete, no al dominó. Ah, bueno. Nos Sí. quedan un poquito menos de 10 minutos. Voy a tomar luego un par de minutos para dar mi despedida de este programa y de la octava digital. Lo usaré solo 2 minutitos, así es que nos quedan unos a nosotros para este viernes de cubilete. Le Bueno, doy a nombre mío. estaremos muy atentos. Gracias, Javier. Le doy a Sí. nombre mío y luego hago el tuyo, ¿te parece? Venga. Sale. Ahí voy. Pues dice que un par de jotos y un par de nueves. Bueno, dos pares. 2 pares. Está complicado. Ahora este que hago a nombre tuyo a la Sí, distancia. sí. Un par de reyes solamente. O sea que ganaste. O sea que te gané. Bueno, ahí voy. Venga, venga. Javier Solórzano, ¿cuál es el momento más lamentable, doloroso o acaso vergonzoso que hayas tenido en tu carrera periodística? Bueno, hay varios, algunos son un poco de risa, auténticamente cosas que me pasaron que no estaba al aire y que intentábamos estar al aire y cuando estuvimos al aire yo pensé que seguíamos jugando y me tiré un rollo verdaderamente bastante desafortunado pensando que no estaba al aire. Y yo creo que a mí me costó trabajo todo el tema Carlos Ahumada, como lo sabes, me pesó. Y Con el yo creo diario que El ese fue, Independiente. sí, con el Diario Independiente creo que no, hubo muchas variables que se juntaron, más las torpezas de uno, ¿no? Eso no se puede soslayar. Yo creo que ese, y también algunos son hasta hijo, como de broma, Julio, ¿no? A un personaje que entrevisté, este, tres, tres veces le dije, por fortuna era grabado, pero 3 veces le dije un nombre equivocado. Entonces yo no sé qué me pasaba con los cables de la cabeza y ya fue hace tiempo. Y también de repente dejar pasar algunas cosas que no vi y que después las vi haciendo otros. Dije, ¿cómo es posible que se me haya pelado este asunto, ¿no? Entonces te das unos golpes contra la pared. La verdad que por ahí han dado mis momentos muy, muy lamentables y también de repente pues tener que irse de algunos lugares, pero eso tiene más que ver quizás con otras variables. Claro. ¿Me permites regalarme casi como despedida de este programa y Claro, del de hoy, que no hagamos el siguiente cubilete y que lo ganes tú virtualmente y tú me hagas la pregunta que tú quieras? me parece precioso. Mira, déjame dar un muy breve contexto. Sí. Yo creo que tu entrada a la octava fue algo muy importante porque encontró la octava, con todas las posiciones que inevitablemente se gestan,
un punto de equilibrio muy interesante para el radioescucha y para el televidente. Sé que te fuiste. Te iba a preguntar originalmente por San Luis Potosí, fíjate No, que bueno, ahí sí me cambié la metes pichada. gol gacho. Sí, no, pero cambié la pichada sobre el camino. Ajá. ¿A qué se debe que te hayas ido y regresado? ¿Y a qué se debe que lamentablemente te vayas? Hijo, me estoy adelantando lo que vas a decir al final, pero era la pregunta que desde ayer que me enteré lo que iba a pasar, me interesa preguntarte, como radio escucha, como colega, más que pensar así como en una cosa este, estrictamente noticiosa. A lo mejor te estoy preguntando al alma, más que otra cosa, ¿no? Sí, 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 pues finalmente son cosas del alma cuando uno lleva el periodismo en el alma. Así es, Javier. Mira, entré el 14 de enero, no me acuerdo, del año pasado en radio, sin saber nada, echado. Muy bien. Fue un Sí. proceso muy interesante, con mucha libertad, que agradezco mucho, pero fuimos avanzando. Luego fui director editorial. Tengo, pues, en mí la idea de que se hizo un trabajo de apertura a voces que no estaban en los medios tradicionales, en los medios electrónicos, que hubo diversidad, pluralidad, que se generaron programas muy interesantes y se recolocó o se ayudó a incrementar la presencia de Radio Centro en todo el esquema de la discusión periodística. Terminé la dirección editorial porque no estuve de acuerdo con decisiones o cursos que iba a llevar lo que preveía, que algunas de esas cosas las veo llegadas y por tanto me fui un lapso, 9 días a descansar, a tomar una reflexión. Me ganó la idea de preservar los espacios, de mantener la oportunidad de mantener información, datos y apertura a temas y a notas que uno luego vanidosamente cree que puede ayudar a empujar, a impulsar y que a lo mejor en otros espacios no tiene esa misma presencia. Pero bueno, pues te voy a decir que a veces se van enredando las cosas. Hagan de cuenta como un quesillo de Oaxaca, como si aquí se enredaran como un quesillo de Oaxaca, y en esas circunstancias uno prefiere que el periodismo no se vaya al barranco, y son parte de las cosas que uno va aprendiendo y desarrollando. Pero bueno, pues ahí van las cosas. ¿Algo más? Oye, no te pregunto más porque quiero que dejar también para el público que te escucha y te ve que esos minutos finales tengan una explicación más a profundidad, la verdad. Claro, claro. Qué hiciste tú, Javier, en tus despedidas? Luego de salir del edificio en el que estuviste tanto tiempo o entregaste tanto compromiso, ¿qué hacías? Mira, cuando estaba en Imevisión no me pude despedir. De un día a otro me dijeron que Carmen Aristegui y yo no teníamos rating, ¿no? Así, ya sabes que esa siempre es una variable que Ajá, usan. ajá. Cuando salí de W pude despedirme diciendo algo que me parece, pues que supongo que tú que lo has vivido y que muchos lo hemos vivido, uno agradece fundamentalmente a la audiencia, que uno presume que por lo menos por ahí anda, ¿no? No hay muchas pruebas de ello porque los ratings me parecen engañosos, los Ajá. haga quien los haga. Y la otra es, uno nunca termina por agradecer a la gente que uno le rodea. ¿Y sabes qué pasa? Uno no puede dejar de pensar en buscar lo que viene, aunque tarde en llegar, pero buscar lo que viene. Pero me parece que cuando uno se despide, por lo menos le dan chance, ¿no? Hay veces que ni chance te dan, pero ahora en procesos de despedida me parece que algo importante es un poco ver atrás, un poco saber que lo que uno hizo estuvo bien hecho y que lo que viene a partir de ahora es lo que importa. Y sobre todo uno espera que no se olvide la audiencia y que se den cuenta lo que está pasando. Eso es lo que más me acababa importando, que se den cuenta que pasó algo, ¿no? Que esto no fue de largo. Claro. Javier, actualmente, ¿dónde tenías el noticiero nocturno en Canal 11? Ahora tienes el Sí. espacio matutino. ¿Nos puedes decir, para quienes siguen tu trabajo, dónde pueden seguirte? Te lo agradezco muchísimo. Estoy en el Heraldo Televisión desde hace como un mes, Ujú, un poquito más. Estoy en la emisión de las 9 de la noche, de 9 a 10 estamos en vivo. ujú. Estoy, pues bueno, estoy como es sabido, también seguí en el 11 un rato. Ujú. Estoy haciendo las entrevistas de las 9 de la mañana En la mañana, sí. y a las 9. Y bueno, pues estoy desde hace ya mucho tiempo en La Razón, en el periódico La Razón. Ando también, hago muchas cosas para universidades y ya hago algo
también un comentario para Uno TV, ahí cada determinado tiempo en las redes que tiene Uno TV, donde habemos varios que estamos ahí, afortunadamente. Pues hay vida después de lo que suceda en cualquier otro medio. Yo estoy seguro que tú tienes vida. Lo único que sí te digo es, es una visión que he hecho pública en varias ocasiones. Es muy importante que los medios tengan equilibrios. O sea, hacerlos chairos, fifís, hacerlos filias, fobias, no nos ayudan, porque es muy importante que el público tenga todas las piezas del rompecabezas sin que uno deje de decir y lanzar lo que uno piensa. Pero es muy importante. Yo entiendo que es mal momento, es políticamente incorrecto, pero los equilibrios son los que fortalecen, los extremos son los que acaban enfrentándonos. Javier Solórzano, ha sido un placer platicar contigo con respecto a tu ejercicio periodístico y te agradezco esta oportunidad hoy en este viernes de Cubilete. Gracias, Javier. Yo te quiero agradecer a ti y te deseo lo mejor. Te vamos a extrañar, espero que no mucho tiempo. Gracias, Javier. Hasta luego. Hasta luego.